Más de 3 días de necedad, de soberbia, de un auténtico circo mediático y a partir de este lunes, del desempleo. Es la nueva realidad para Marx Arriaga, quien se aferra a no abandonar las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, aunque esta tarde ya fue nombrada su sucesora, Nadia López García. Y a pesar de que un grupo de empleados de la SEP ya comenzó a vaciar su oficina, en la que está atrincherado desde el pasado viernes. Ahí comenzó una transmisión a través de sus redes sociales que se extendió todo el fin de semana. Buenos días a todos ustedes. Miren, regresamos una vez más desde aquí, desde las aún oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos, rodeados de estas cloacas que nos inundan. Donde defendió los libros de texto gratuitos, los mismos que la SEP le solicitó modificar en reiteradas ocasiones y se negó. Prácticamente hagan unos nuevos libros de texto. Y no cuesta nada, lo hacemos, pero tenemos un plan de estudios y tenemos algo que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Cambiarlos implicaba traicionar la NEM. Es la razón por la que el sábado pasado la Secretaría informó que la Plaza de Arriaga tuvo un cambio de naturaleza para ser ahora de libre designación, es decir, que estaba despedido. Y a pesar de eso, Marx Arriaga sigue en la oficina de Avenida Universidad, igual que lo hizo el fin de semana promoviendo su ideología, la misma de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, de Fidel Castro, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, una ideología comunista, la que busca enseñar a los niños y adolescentes a crecer resentidos. A Marx Arriaga le ofrecieron un puesto en una embajada o consulado extranjero, pero lo rechazó. Este despojo forma parte de una estrategia para borrar la memoria histórica que los libros de texto tenían o tienen. Y hasta esta noche sigue viviendo la fantasía de que aún es director de materiales educativos y que puede seguir manipulando y adoctrinando a través de los libros comunistas a millones de niños, lo que ha provocado el retraso del aprendizaje durante la 4T. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Lleva más de 80 horas y ahí está trincherado Marx Arriaga. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto, ¿cómo estás? Yo me pregunto, Manuel, si tendrán regaderas o si está sin bañarse, ¿no? No, en la Dirección General de Materiales Educativos. 80 horas y ni un baño. ¿Qué tal? Héctor de Bauleón, querido Héctor. Qué gusto. Muy buenas noches. Aurelio Nuño. Buenas noches. Aurelio, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Manuel. Muy buenas noches. Ya, me quedé sin palabras. Después de ver y de oír lo que hemos dicho Mira, un Marx, otro Marx, Karl, no Marx Arriaga, bueno. Dijo en su libro El 18 Brumario que la historia sucede 2 veces, primero como tragedia y después como farsa. La tragedia fueron los libros de texto, la publicación de los libros de texto. La farsa es lo que estamos viendo ahora con el director general de materiales educativos atrincherado en su oficina. No ha salido todavía, ¿verdad? Es el director legítimo. Pues eso es pero en fin, ahí está, atrincherado, dice que nadie más puede hacer los libros. La presidenta dice que se le pidió meter a unas mujeres en los libros de texto y que él se negó, también como que no suena tampoco muy lógico. Le ofrecieron una embajada, un consulado, dice Mario Delgado, un consulado, dice la presidenta. De todas formas es un insulto al servicio diplomático mexicano, pero además, pues la gran pregunta, ¿no es la presidenta pues finalmente la jefa de toda la administración pública? ¿No puede destituir a alguien que desobedece o que es incompetente? Y si es incompetente o si es rebelde, ¿por qué le están ofreciendo un premio a costa del erario? Que pedía además a este hombre que se lo llevaran con la fuerza pública, esposado. Se creará siendo historia. No, quería ensayar una frase como del libro de texto de la historia de bronce, ¿no? Esposen al autor de los libros de texto, etcétera. Pero pues yo creo que detrás de toda esta farsa, detrás de todo este show que ha estado dando este personaje, hay algo tremendo y que es peor que los megaproyectos fallidos de López Obrador, peor que la refinería que se hizo sin estudios o que el Tren Maya que se hizo sin estudios previos, peor que el Felipe Ángeles, porque esos son quebrantos. Pero esto está cerrándole las posibilidades para siempre a la generación de niños que va a tener esos libros enfrente, que lo dicen los expertos, son libros que no te enseñan conocimiento, sino consignas.
que tienen problemas estructurales en la manera en la que fueron elaborados, que se hicieron sin un plan determinado, que Marx Arriaga dice que juntaron 1 millón de maestros y que le pidieron cuentas. Por ahí le contestó Gilberto Guevara Niebla, pues a lo mejor se reunieron con maestros de escuelas, de escritorio, de aula, pero eso pues solamente te da una parte de la realidad que deben contener los libros de texto. Falta pues el conocimiento de académicos, de expertos, de todos los que no fueron escuchados y fueron echados a un lado, como suele hacer la 4T, pero el problema es que los niños que vayan a egresar llevando esos libros de texto bajo el brazo, no van a tener una oportunidad frente a los que están, claro. Me comentábamos ahorita con Aurelio, está aumentando el número de familias que inscriben a sus hijos en colegios privados para precisamente quienes pueden sacarlos de esto, pero quienes no pueden van a quedar encadenados para siempre a esa precarización de intelectual en su educación, en su preparación, del conocimiento. Y al margen de la serie de errores que ya se han señalado que tienen los libros, algunos de los cuales son ridículos, pues ¿qué podemos esperar de una persona que piensa que la lectura por placer es un acto capitalista o neoliberal? Esa persona lo ponen a preparar los libros en los que se van a educar, tú lo sabrás bien, Aurelio, 13 millones de niños mexicanos, 13 millones de niños mexicanos. Que es un crimen, ¿no? Entonces, bueno, y es tan grave, es tan grave que dentro de toda esta farsa, y puede dar incluso risa el papelón que está jugando este hombre, pero no deja de ser descriptivo que esta persona que tiene 80 horas atrincherada en una oficina que no es su oficina, haya diseñado, ejecutado y llevado a los pupitres de millones de niños estos materiales educativos, con lo peligroso, triste, trágico que pueda resultar. Sí, yo creo que este espectáculo patético que están dando la SEP y este hombre, Marx Arriaga, que ya está delirante, es desafortunadamente solamente un botón de muestra de la destrucción educativa que ha hecho y que han hecho los gobiernos de Morena. Ahorita Héctor daba cuenta de ese problema y de la desigualdad que están generando, que están condenando a las niñas y a los niños de las familias más pobres a que no puedan tener las herramientas para una vida libre. Y se está generando una desigualdad más grande entre quienes pueden ir a una escuela privada y quienes van a una escuela pública. Pero el desastre que han hecho estos gobiernos es brutal, Manuel. Mira, nada más hay un tema que es escalofriante. Algo que nunca antes había pasado. Desde que José Vasconcelos fundó la SEP en 1921, hace más de un siglo, todos, absolutamente todos los gobiernos de México, independientemente de si estaban viviendo bonanzas, si estaban en crisis, si tenían una orientación u otra, eran de un partido, no importa, todos agregaron cobertura educativa. Unos más, otros menos, pero todos agregaron lugares en las escuelas para que las niñas y los niños pudieran ir al preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la media superior. Hasta que llegaron los gobiernos de Morena. Los gobiernos de Morena revirtieron una tendencia de un siglo en este país de dar cobertura educativa. Hoy hay 1,5 millones menos de niñas y niños y jóvenes en las escuelas de México que en 2018. Y la caída ha sido en todos los niveles. En preescolar, en 2018 había una cobertura de 74%. Hoy está en 63%. En primaria teníamos ya una cobertura de 99%, prácticamente universal. Hoy está en 94%. En secundaria teníamos una cobertura de 97%. Hoy está en 93%. Y el escándalo, la media superior, el bachillerato. En 2018 llegamos a una cobertura de 84% y hoy está en 74%. Eso es dramático, dramático. Y luego junto con eso tienes el deterioro en la calidad de la educación. Una década perdida de acuerdo a la prueba PISA, en donde estábamos muy mal. Por eso hicimos una reforma educativa, para elevar la calidad de la educación. Y ahora estamos peor. Pues tiraron la reforma y hoy estamos un retroceso de una década. Hoy solamente el 1% de los jóvenes de 15 años de este país, que son los que hacen la prueba PISA, al igual que en otros países del mundo. En México solamente el 1% puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. Y solamente el 2% puede utilizar una regla de 3 para resolver un problema matemático. Eso
es también responsabilidad de los gobiernos de la 4T. Y lo peor de todo es que la prueba PISA nada más es la punta del iceberg. Correcto. A ver, la prueba PISA se aplica en cada número determinado de años. Tenemos la comparación del 2022 con el 2018. Hay un deterioro importante que además coincide con la pandemia, en donde las escuelas mexicanas estuvieron cerradas más tiempo que las escuelas de cualquier país del mundo. Pero lo peor de todo es que hemos abdicado, o el gobierno ha abdicado, de la responsabilidad de medir la educación. Se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se eliminó incluso el sucesor debilitado que se había creado, esta comisión de mejora educativa, el Mejoredu, y la verdad es que en este momento no estamos midiendo ni el desempeño de los alumnos, ni tampoco el trabajo de los maestros. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Esta es una frase, bueno, popular en los primeros cursos de administración en cualquier lugar del mundo. Tienes que medir las cosas. Si eres un deportista y no te mides, pues nunca vas a llegar a ningún lugar, no vas a poder mejorar. Y el problema es que las pruebas PISA nos dan una idea de que ha habido un deterioro, pero realmente ya no estamos midiendo el desempeño ni de alumnos ni de maestros, y esto nos condena pues a andar a ciegas, y si andas a ciegas no puedes mejorar, no puedes avanzar. No hay controles, no hay orden, no hay ni titular, no queda claro ni quién está a cargo. Pues se tocó el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un golpe brutal para la educación en México. Por ahí dicen que retrasó 2 años el nivel de escolaridad. Y ahí es donde desertaron muchos de los que mencionas, ¿no? Muchos que ya no volvieron después de la pandemia, no regresaron a las aulas, porque además México tardó mucho, una eternidad en regresar. Seguimos perdiendo. Lo decía Sergio, y muy rápido, porque esto es importante, porque los gobiernos de Morena se justifican con ello. Hemos perdido alumnos y hemos bajado la calidad por la pandemia. Afectó. Pero el retroceso empezó antes de la pandemia, está en las cifras, pero lo más importante, México es el país de América Latina que más alumnos perdió y que más retrocedió. Y la culpa no es de una pandemia, la culpa es de los gobiernos es del y de gobierno. las políticas públicas. El problema serio es que, bueno, es que este personaje pues es un personaje insignificante. Correcto. Se va y se va mañana, pasado, en unas horas. Es el payaso, pero nos explica un poco cuál es la situación del sistema. El problema es que se va el payaso, pero deja el circo. Sí. Ya dijeron que se van a quedar los libros de texto y que no le van a hacer modificaciones a todo lo que ya se ha planteado desde que comenzó el debate de la elaboración de estos libros, y desde que se empezaron a señalar pues, las pifias graves que tenían, que no son errores de fechas de nacimiento de Juárez o de esas son nimiedades, aunque sí es grave que alguien que se da tales ínfulas y un gobierno que se considera a la altura de la independencia, de la reforma, de la revolución, tenga estas ventanas de oportunidad, como les llamó cínicamente, a toda la serie de errores que le mostraron. Reordenar el sistema solar, por ejemplo. Claro, pero esas son cosas que se pueden corregir. Sí, correcto. Lo estructural y el hecho de que afirmen que lo van a sostener, pues eso es llevar a México a la peor catástrofe educativa en una serie de generaciones cuyos conocimientos, cuya preparación se ha ido deteriorando paulatinamente. Sin duda. Y es grave que además es en efecto la punta del iceberg, pero no parece haber, digamos, un volantazo, algo que nos haga tener un poco de esperanza hacia adelante, de que se está escuchando a los docentes, a los niños, a los estudiantes, a los padres de familia. Digamos, es desesperanzador ver esto. Totalmente, porque ahorita las cifras que daba, la pérdida de la matrícula, tanto el retroceso en la calidad, tiene 3 explicaciones. El primero fue que revirtieron la reforma educativa que hicimos, le regresaron el control de las escuelas y de la carrera profesional de los docentes a los líderes sindicales. Es un control, ellos controlan sus plazas. Pues por eso están tan alineados. Pues claro. Por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha afiliado a no sé cuántos cientos de miles de sus agremiados a Morena. Pues sí, porque los docentes, si quieren una promoción, si quieren un cambio de escuela, si quieren un aumento de sueldo, tienen que hacer trabajo político por el sindicato. Movilización electoral para el CENTE con S y de la protesta para la CENTE con C. El líder del CENTE es senador por Morena. ¿Quiénes hicieron la movilización de la fraudulenta elección judicial? Pues el CENTE.
y ahí están los pagos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que eso revienta la profesionalización de los docentes, que son la esencia para una educación de calidad. Entonces, eso no lo van a revertir porque tienen su alianza con los sindicatos. Segundo, la caída en el presupuesto. Es brutal. 2018, el 4.4% del Producto Interno Bruto se destinaba a la educación pública. Hoy es el 4%. Parece poco ese 0.4%, son miles de millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Acabaron con las escuelas de tiempo completo. 25,000 escuelas de tiempo completo que atendían a casi 4 millones de niñas y niños de las zonas más marginadas del país, la mayoría indígenas, que podían tener una jornada en lugar de 4 horas, de 6 u 8 horas con alimentos nutritivos. Los padres de familia y las mamás, sobre todo, podían trabajar porque eran horarios ampliados. Estaba demostrado que funcionaban. Estudios del BID, del Banco Mundial, demostraban que los aprendizajes mejoraban. Las aniquilaron, acabaron las escuelas de tiempo completo. El presupuesto para la formación docente tuvo una reducción de 88%. Las universidades públicas, una reducción del 30%. El Programa Nacional de Inglés, menos 32%. El gasto operativo de las escuelas, en cero. Lo dejaron, las escuelas no tienen gasto operativo. O sea, y eso no se va a corregir porque los presupuestos siguen bajando. Y por último, los libros, que ya dijeron que no los van a cambiar. Y son libros que tienen errores básicos, como los que hablaba Héctor. Pero no solo eso. Son libros que tienen un planteamiento mediocre sobre cómo se aprende la alfabetización o las matemáticas, que tiene menos contenido. Los libros de matemáticas, por ejemplo, solamente abarcan el 10% de lo que abarcaban los libros anteriores. Y por último, la propaganda, ¿no? Llegando al absurdo de poner a Lorenzo Córdoba como si fuera casi un criminal, ¿no? Entonces, con esos 3 elementos, pues ¿cómo vamos a salir adelante? Y nada de eso, aunque se vaya este señor, pues nada de eso va a cambiar porque ya no lo están diciendo. Y esa es una tragedia. No se puede tener un país libre, con gente independiente, que pueda tener su futuro y su destino en las manos con una educación destruida, que en el fondo es lo que quiere un proyecto populista, que la gente dependa de ellos y que no puedan tener una vida independiente. Y mira que lo han venido haciendo a pie juntillas. Correcto. No, bueno, sí. No. Pero además creo que es una posición que ellos dicen que es progresista y que es absolutamente reaccionaria. Si destruyes la educación pública, empujas a la gente a buscar educación privada. No hay otra opción y ya lo estamos viendo. Hubo una caída en la matrícula de las escuelas privadas en la pandemia por la crisis, porque la gente ya no podía pagar las colegiaturas. Pero en los últimos años han venido subiendo. En el último año escolar bajó 500,000 de alumnos en las escuelas públicas y subió 500,000 de alumnos en las escuelas privadas. Los padres de familia están buscando opciones porque se dan cuenta de lo que está sucediendo en las escuelas públicas. Es gravísimo lo de la educación. Déjame nada más irme antes con un apunte sobre lo político, porque lo que ha exhibido esto también es el choque, la confrontación dentro de la 4T. Es decir, corren a este hombre y algunos brincan de inmediato para defenderlo, luego se dan cuenta que no es por ahí, entonces van y lo atacan, se confrontan los grupos, los moderados con los ultras, con los puros. Eso también está ocurriendo y hay cada vez más batallas en desarrollo. Sí, bueno, las grietas son inocultables, ¿no? Por todos los frentes están dándose enfrentamientos, hay fracturas con la mira puesta en las elecciones intermedias del 27 y con la mira puesta al final por el control del partido. Pero todo esto a lo que lleva es a la herencia maldita de López Obrador. 90% de lealtad, 10% de conocimiento, de capacidad, y fue sembrando el país entero, las instituciones completas, de cosas que se habían construido a lo largo de muchísimos años, de la lucha de muchas generaciones, de grandes inversiones por parte del Estado para construir más o menos. Era a una persona, porque él mismo en este despido público decía, somos obradoristas, lo repitió como 25 veces, ¿no? Para que no quedara en Sí. No, bueno, pues estamos viendo precisamente cómo se va el actor central y bueno, pues lo que queda va un año. Gracias, Héctor. Aurelio, qué gusto, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.